Buenos días, muchachos. Bien, esta es la nueva actividad de física para este año 2021. Es la nota 3, para ustedes viene siendo como la actividad número 4 más o menos. Comentarles que pues no conozco bien cómo ha sido su proceso en física, porque pues obviamente no he estado con ustedes. Y pues voy a tratar de continuar con el proceso de Gina. Digamos que yo tengo algunas diferencias metodológicas, pero digamos que básicamente el concepto es el mismo. La idea es que les entrego la guía, que ustedes la tienen acá, que es la que ustedes ya deben tener allí, que ya está colgada. Y en esta parte de acá, creo que es en el lado de acá, empiezan los ejercicios. Acá empiezan los ejercicios y es desarrollarlos. Y también hay un laboratorio virtual que voy a explicarles cómo se hace el laboratorio virtual. La idea de la metodología es que yo muestro este video, hago la explicación de las actividades que están allí con ejemplos parecidos para que ustedes puedan comparar y tener una referente. Y en el momento que nos reunamos ya en la clase, que va a ser en estos días, posterior a este video obviamente, usted ya tenga las dudas, preguntas, inquietudes y dificultades que me quiera hacer frente al tema que está aquí. Como les mencionaba desde el principio, no conozco sus habilidades físicas, entonces no voy a tratar de que la clase sea lo más desmenuzado posible, porque no conozco cuál será su nivel en física. Entonces yo imagino que debe ser muy alto y pues voy a tratar de hacer lo posible para que me lo entiendan. ¿Listo? Y ya explico cómo se hace el laboratorio virtual, que también va a quedar grabado en este video. ¿Listo? Entonces empecemos. Bueno, en una primera parte entonces está detallado lo que es el concepto de movimiento, que ustedes lo han trabajado, el concepto de cinemática, aunque voy a explicarlo de manera breve. Importantísimo que lean esta guía, la lean detenidamente para que algunos conceptos físicos pues queden claros y no tengamos que estarlos repitiendo aquí todas las veces. Vamos a hablar del concepto de caída libre como una extensión del movimiento de cinemática y vamos a explicar lo que son la explicación de lo que es la cinemática y sus aplicaciones. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es la cinemática? Entonces empecemos aquí explicando el concepto de cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es digamos, la parte de la física que estudia el movimiento sin importar qué lo produce, ¿sí? Digamos que un automóvil se esté moviendo, digamos que tenemos un móvil aquí, yo, bueno, es malo para dibujar, un móvil se esté moviendo para allá, y nosotros queremos determinar cuáles son los elementos que lo contienen en términos de nada que tenga que ver con la producción de ese movimiento. O sea, que nos vamos primero a preguntar la velocidad, la aceleración, el tiempo que necesita para moverse y el espacio que requirió para moverse. Esos son los datos que nos interesan. Alguien preguntará, uy, profesor, pero yo podría saber, por ejemplo, de la masa. En este tipo de concepto de cinemática, la masa la vamos a despreciar. Todos los objetos vamos a tenerlos en cuenta como que vamos no a tener en cuenta su masa. ¿Por qué no se tiene en cuenta su masa? Bueno, en explicaciones anteriores, me imagino que ya habrán hecho, se habrán dado cuenta que el movimiento y la velocidad de los cuerpos no se ven afectados por la masa. Ya la fuerza que le aplican, que es un concepto que trabajaremos después, ya la cantidad de movimiento que tiene, otro concepto que miraremos después, sí se ve afectado por la masa, pero su velocidad, su aceleración, el tiempo y la distancia que recorre no se ven afectados por la masa. Listo, ni por ese elemento. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que por ahora en estos movimientos no vamos a considerar la masa. Y otra cosa, alguien puede preguntar, profesor, ¿y por qué se está moviendo? ¿Lo mueve un motor? ¿Lo mueve no sé, la fuerza de un impulso? Cualquier cosa que se pueda hacer ahí. No nos importa qué produjo ese movimiento. Nos importa es ya lo que está pasando en el movimiento, pero qué produce ese movimiento por ahora no lo vamos a mirar. Eso lo miraremos después cuando veamos el tema que son las leyes de Newton, donde veremos por qué este cuerpo se mueve y por cuáles son las causas que lo producen su movimiento. ¿Listo? De aquí entonces tenemos que tener en cuenta que la velocidad la vamos a distinguir en dos diferentes etapas. Como hay una aceleración, usted ya tuvieron que haber visto en el tema anterior, la aceleración es un cambio en la velocidad del movimiento, ¿sí? Entonces al ser un cambio en la velocidad del movimiento significa que al principio hay una velocidad y al final había otra. Que esta sea mayor que esta o esta sea menor que esta, pues implicaría que hay una aceleración positiva o una aceleración negativa. Si la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, significa que hay una aceleración negativa. Y si la velocidad inicial es menor que la velocidad final, pues es una aceleración positiva. Eso básicamente es. Entonces, para estos ejercicios tendremos presente que vamos a tener
cinco diferentes elementos: la velocidad inicial del movimiento, la velocidad final del movimiento, la aceleración, el tiempo y la distancia recorrida. ¿Por qué lo represento con X? Porque vamos a suponer que los movimientos los vamos a hacer en el eje horizontal. Cuando estemos trabajando en el eje vertical, que es el tema que estamos tratando allí, que es caída libre, cambiaremos la X por Y o por altura, ¿sí? Que es como comúnmente se utiliza. Estas son las letras que comúnmente se utilizan. Ahí en algunos libros aparece V sub I, que es velocidad inicial, pero digamos que V sub 0 es la que más se utiliza, aunque si quiere podemos utilizar V sub I también. Pero digamos que son esos 5 datos. Bien, en términos generales, ¿cómo se resuelve un ejercicio de cinemática? Un ejercicio de cinemática se resuelve en la medida que yo tenga 3 de estos 5 datos. Si yo conozco 3 de estos 5 datos, el ejercicio está resuelto. ¿Listo? Entonces, si yo digamos tengo la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración, yo con esos 3 datos puedo calcular estos dos, utilizando el método que vamos a utilizar. Si tengo, por ejemplo, la velocidad final, la aceleración y el tiempo, puedo calcular la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Listo? O sea que la mayoría de esos ejercicios nos van a preguntar dos cosas. Si me dicen un cuerpo tiene una velocidad inicial, velocidad final, una aceleración y un tiempo dado, no los dan. Entonces la pregunta va a estar encaminada en encontrar los otros dos: la velocidad inicial o el espacio recorrido. ¿Cuándo se convierte en un ejercicio complicado? Ahorita lo vamos a mirar. En la medida que falten de estos ejercicios, el ejercicio es un poco más complicado y ya veremos cómo se resuelve. Entonces empecemos, voy a traer un ejercicio parecido para que lo vean, para que vean cómo se trabaja. Listo, voy a copiarlo en el tablero. Veamos este. Dice, un cuerpo se mueve con una velocidad inicial de 30 metros por segundo, acelera repentinamente con una tasa de 3 metros por segundo al cuadrado durante un tiempo de 6 segundos. Determine qué distancia recorre y cuál es su velocidad final. ¿Listo? Entonces vamos a aclarar algunas cositas antes de empezar. Primero, ¿en qué unidad vamos a medir la velocidad? En el sistema internacional la velocidad se mide en metros por segundo. ¿Sí? Podemos medirla también en kilómetros por hora, que es como lo más común. Millas por hora también es una unidad muy conocida, también se puede utilizar. Pero digamos que la mayoría de veces vamos a tratar de que la unidad sean metros por segundo. ¿Listo? La aceleración, ¿en qué unidad se va a medir? En metros por segundo al cuadrado. También se puede medir en kilómetros por hora al cuadrado y todas esas conversiones que se pueden hacer. Listo, pero digamos que la unidad de medida es esta. Bueno, cada vez que vamos a medir, recuerden que vamos a medir unidades, se debe marcar con este cuadrito diciendo que son las unidades. ¿Listo? El tiempo lo vamos a medir obviamente en segundos, aunque se puede medir en horas, días, meses, etc. Velocidad, aceleración, tiempo y distancia. La distancia la vamos a medir en metros. ¿Listo? Estas son las unidades que vamos a trabajar. Tenemos que tener en cuenta que todas las unidades estén en lo mismo, ¿sí? Eso creo que ustedes lo han trabajado durante los años anteriores. Si esta, digamos, está en kilómetros por hora y esta está en metros por segundo al cuadrado, esta está en horas y esta está en, no sé, en hectómetros, por decir una cosa. Así que el ejercicio tuviera, por ejemplo, un cuerpo se mueve con una velocidad inicial de 30 y digamos kilómetros por hora. Acelera repentinamente una tasa de 3 metros por segundo. Durante un tiempo de 6, digamos, horas. ¿Qué distancia recorre en hectómetros y cuál es su velocidad final en metros por segundo? Por ejemplo, si tuviéramos esas unidades así, antes de empezar el ejercicio, pues obviamente tendríamos que hacer las conversiones, que me imagino que ustedes ya han trabajado conversiones de unidades en otros momentos, aunque pues daré mi método, no sé qué método han utilizado para la conversión de unidades, pero pues utilizan el método que más les guste, que más les parezca más sencillo, y pues ese será el método que utilizaremos. ¿Listo? Pero básicamente las unidades que vamos a trabajar son estas. ¿Listo? Entonces tendríamos que hacer la conversión de kilómetros por hora. Este ya estaría en de horas y hectómetros si nos dieran la unidad, para que nos dieran los valores correctos si no tuviéramos líos. ¿Listo? Bien, por ahora, como nuestras unidades están correctas, mira, podemos ver que los 30, la velocidad está en 2 metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos, pues no habría problema. ¿Listo? Bien, ¿con qué unidades o con qué fórmulas vamos a trabajar nosotros? Digamos que las fórmulas se pueden deducir matemáticamente, uno puede deducirlas, pero digamos que ese es nuestro trabajo, hacerlo aquí. Nuestro trabajo por hoy es tratar de aplicar la fórmula y entender cuál es el resultado que nos da. Yo les coloqué en la guía, voy a mostrarles aquí la guía para que ustedes la vean. Aquí yo les mostré, les hice un cuadrito, ¿dónde estará? Creo que es este.
un cuadrito por aquí, les hice un cuadro de fórmulas, que está acá, lo voy a acercar un poco, que está aquí. Usted tiene las fórmulas ahí que están y ya las voy a explicar, ¿listo? Entonces la primera fórmula que está ahí, usted puede fijarse que la primera fórmula es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y es como de sentido común. Si yo tengo la velocidad final, miremos la velocidad final, ¿a qué será la velocidad final? Pues a la que tenía al principio más la tasa de variación de esa velocidad en el tiempo en que lo requirió. Entonces le voy a aumentar la aceleración que tuvo multiplicado por el tiempo que estuvo haciendo esa aceleración, se la suma a la velocidad que ya estaba en la velocidad final. Esa fórmula es como de sentido común, que vuelvo y les digo, ustedes tuvieron que haberla trabajado, haber hecho algunos experimentos en los grados anteriores para llegar a esas conclusiones, y pues la idea no es gastarnos hoy explicando ese tema porque pues es una fórmula muy sencilla, que pues su respuesta y su construcción sale casi de un sentido común, ¿listo? Entonces esa es nuestra primera fórmula. La otra fórmula que yo les pongo ahí, que si ya no es tan evidente, es espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2, que pues sale de los estudios que hizo Isaac Newton para llegar a esas conclusiones, y son trabajos que sí son no solo Isaac Newton, también trabajó Copérnico, por ejemplo, también trabajó fuertemente en eso. Ya un poquito más acá, más modernos, no tan griegos, estuvo Kepler, estuvo Euler, también trabajó mucho tiempo en esta parte. Daniel Bernoulli también le dedicó tiempo a eso, pero obviamente uno de los que más hizo aportes a este tipo de concepto fue Isaac Newton, como ya lo había dicho, y pues es de quien nos estamos basando. Existen varias formas y fórmulas para verlo. Yo les doy las más reducidas, las resumidas, y no las estoy metiendo en términos vectoriales. No sé cómo está el trabajo con vectores ustedes, porque pues esto también tiene que ver con el concepto de vector, y la velocidad es un vector, ¿cierto? Y no podemos olvidar que la velocidad es un vector, igual que la aceleración. Son vectores porque depende de la dirección del movimiento, entonces obviamente no podemos desconocer el concepto de vector allí, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, pero por ahora digamos que voy a dejar un poco de lado el concepto tan profundo. Obviamente aquí también hay una dirección, bueno, hay varias cosas que tenemos que trabajar, pero por ahora lo que me interesa en este momento es que ustedes aprendan a manejar el concepto de manera matemática, o sea, aritmética, puedan hacer los procedimientos, llegar a las conclusiones, y ya con el tiempo empezaremos a trabajar con mayor profundidad este concepto. ¿Listo? Bien, esa es la segunda fórmula, y la tercera fórmula que está trabajada allí es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por el espacio recorrido. ¿Listo? Esa es la que no veo aquí. Esas son las fórmulas. Yo ahí les escribí entonces una cosa muy particular, creo que ahí está escrita, pero la voy a explicar de manera más clara. Estas fórmulas que contienen, o sea, ¿para qué sirven estas fórmulas que están acá? Básicamente estas fórmulas lo que hacen es eliminar una de las 5 variables. Voy a colocarlas aquí: velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo y distancia. Como yo debo conocer 3 datos, digamos que conozcamos estos 3 primeros, habrá 2 datos que no conozco. Entonces, la forma de atacar estos ejercicios es tratar de determinar cuáles conozco, cuáles desconozco y cuál fórmula utilizar. En este caso, por ejemplo, fíjense que la fórmula que está aquí tiene velocidad final, que sería esta, tiene velocidad inicial, ¿cierto? Tiene aceleración, como el nombre indica, y tiene tiempo, ¿cierto? Pero no contiene la variable espacio, o sea que podemos decir que están sin o sea, no contienen el espacio. O sea que si yo conociera estas 3, como lo dije ahorita, y desconociera esta, pues lo único que tendría que hacer sería reemplazar los datos en estas 3 y despejar el tiempo, o sea, despejar el tiempo de aquí, y el ejercicio quedaría resuelto. Lo mismo pasa por este. Miren, aquí elimina una de las variables. Voy a borrar esto de aquí y voy a mirar qué variables tengo. Velocidad fin, tengo espacio, chulémoslo, tengo velocidad inicial, tengo tiempo, aceleración, y bueno, tiempo otra vez, que es el mismo. Y miren que contiene, ¿cuál no contiene? En este caso no contiene velocidad final, es la que no tiene
la que no está contenida entre los ejercicios, esa es la que nos están eliminando. Y otro elemento que nos están diciendo aquí es, en la tercera fórmula, es que la velocidad final la tengo, la velocidad inicial la conozco, la aceleración está dentro de la fórmula y el espacio está dentro de la fórmula. O sea, lo que no contiene es tiempo, esa es la que no contiene. ¿Listo? Entonces estas fórmulas serían adecuadas cuando yo no conozco el tiempo, estas serían adecuadas cuando no conozco la velocidad final y esta sería adecuada cuando no conozco el espacio. Si usted se fija, las fórmulas todas contienen dos variables importantes. Las dos variables que siempre contienen es la velocidad inicial y la aceleración. Todas las gráficas contienen la velocidad inicial y la aceleración. Básicamente podría uno decir que es porque los movimientos tienen que darse, como le dije desde el principio de la cinemática, no nos importa el movimiento, sino las causas del movimiento, no nos importan las causas del movimiento, sino el movimiento en sí, entonces ya debe haber movimiento, tal vez por eso la velocidad inicial está siempre. Y pues la cinemática es un movimiento acelerado y al ser un movimiento acelerado, lo que nos importa a nosotros es conocer la aceleración. Pero ¿pueden existir ejercicios donde falten esas? Claro que sí. Si falta una de las dos, digamos que el ejercicio es, tiene un orden específico. Si faltan las dos, el ejercicio se vuelve complicado y tendríamos que hacer un proceso diferente. Voy a hacer una explicación cuando no faltan esas dos, otro cuando falta una de ellas y el último uno que falten las dos, que son los ejercicios que pueden salir. No hay más complicación en estos ejercicios. El ejercicio más complicado que puede salir es que nos falte simultáneamente la velocidad inicial y la aceleración. En esos casos sí tendríamos que hacer un proceso un poquito más largo, que es utilizar algunos conceptos matemáticos para llegar a la respuesta, pero básicamente la mayoría de ejercicios se resuelven como los voy a resolver ahorita. ¿Listo? Entonces resolvamos este ejercicio a ver cómo nos va. Bien, entonces borremos acá. No sé, voy a pasar las fórmulas a este pedacito chiquito aquí para que las veamos. Mire, las paso de una vez. Bueno, ya las pasé para acá, ahí las pueden ver. Y entonces vamos a resolver nuestro ejercicio. Primero vamos a sacar la información. ¿Qué datos tenemos? Entonces vamos a ver si tenemos velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia. Vamos a ver si tenemos estos 5 datos que están aquí. Entonces empezamos a leerlo, dice. Un cuerpo se mueve con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. O sea que obviamente este dato es aquí, 30 metros por segundo. ¿Listo? Acelera repentinamente con una tasa de 3 metros por segundo, o sea que su aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado. Durante un tiempo de 6 segundos. Entonces, durante un tiempo de 6 segundos. ¿Listo? Y dice, determinar qué distancia recorre, o sea, nos están preguntando esta. Y su velocidad final, esta. Que obviamente deben ser esas porque pues, son las que quedan dentro de nuestro ejercicio. Alguien podría preguntar, profesor, ¿es posible que den 4? Sí, si dan 4 está bien. Lo que sí tiene que uno verificar es que sean coherentes y que al reemplazar 3 de ellas de la otra. Pero generalmente si el ejercicio le dan 3 de esas, entonces generalmente sí coinciden los datos, pero uno solamente se limita a ellas. Bueno, ¿cómo se aborda un ejercicio de estos? Lo primero que tenemos que verificar es que las unidades sean las mismas. Nosotros ya hemos verificado eso, pero sabemos que está en metros, la distancia está en metros, miren, metros, no están más distancias, y el tiempo, segundos, segundos y segundos. O sea, no hay necesidad de hacer conversión de unidades, las unidades están bien colocadas, por lo tanto podemos continuar con nuestro ejercicio. Ahora debemos escoger una de las fórmulas que están aquí. ¿Cuál vamos a escoger? Pues debemos escoger la que queramos calcular primero. Uno podría empezar diciendo que lo voy a determinar según como dice la pregunta. Por ejemplo, dice determinar qué distancia recorre, entonces primero determinaré la distancia y la velocidad final. Pero en últimas, uno determina la que más le convenga, la que le parezca más sencillo. Entonces vamos a mirar fórmulas que no tengan ni velocidad final ni espacio. ¿Listo? Si yo utilizo la fórmula que no tiene velocidad final, obviamente calculo el espacio. Y si utilizo la fórmula que no tenga espacio, pues obviamente calculo la velocidad final. Entonces voy a empezar. Por ejemplo, si quisiera calcular la velocidad, el espacio, tendré que buscar una fórmula que no tuviera velocidad final. Entonces voy aquí y miro que esta no tiene distancia, esta no tiene velocidad final. O sea, la correcta a utilizar es esta fórmula que está aquí. Entonces utilicemos esa si queremos calcular la distancia. Y después miramos si queremos calcular la velocidad final. Entonces primero vamos a suponer que esta variable no la voy a tener en cuenta. La voy a mostrar aquí en color azul y no la voy a tener en cuenta.
porque es la fórmula que voy a utilizar, que no tiene velocidad final, o sea, que no la voy a considerar, voy a hacer como si no estuviera por un momento. Entonces cojo la fórmula que nos están dando, que es esta. Entonces espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Bien, entonces ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a verificar que la variable que yo vaya a utilizar esté ahí solita. Entonces en este caso la x está solita. Bueno, ¿cómo voy a utilizar esta fórmula que está aquí? Esta fórmula que está aquí, entonces la vamos a utilizar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar los datos que tenemos. Vamos a mirar qué datos tenemos. En este caso empezamos, entonces, ¿x lo tengo? No, no está. Velocidad inicial, entonces digo x sería igual a la velocidad inicial. Entonces, entre un paréntesis, voy a colocar la velocidad inicial. En este caso son 30 metros por segundo, que ahí están. Después digo tiempo, entonces voy a un paréntesis y coloco el tiempo. En este caso el tiempo son 6 segundos. ¿Listo? Y la fórmula dice más, aquí está más. Aceleración, ya habíamos dicho que la aceleración, bueno, aquí está la aceleración, es 3 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, en este caso serían 6 segundos al cuadrado, sobre, la fórmula dice sobre 2, y ya lo reemplacé. Bien, entonces empecemos con las operaciones. Esto ya se convierte en una cuestión netamente aritmética. Entonces, 30 por 6, 180, ¿cierto? Bueno, para eso ustedes deben utilizar, si no son hábiles para las multiplicaciones, una calculadora. Las más comunes creo que son estas calculadoras, aunque también son comunes estas. Yo tengo de varios tipos de calculadoras, obviamente, por mi trabajo, pero pues cualquiera de las dos llega a la misma conclusión. Yo voy a utilizar, no sé, utilizamos esta por ahí. Entonces, si no están seguros, hacen 30, hacen aquí 30 por 6 y nos da 180, como se puede ver ahí. Pero para no estar acercándola a esta, yo simplemente los voy a operar así. Ahora las unidades, miremos las unidades. Segundos está en la parte de arriba y segundos está en la parte de abajo, entonces se cancelan y solo quedaría en metros. ¿Sí? Que esa unidad queda en metros más. Ahora, según la jerarquía matemática, lo primero que tengo que hacer es potencia, entonces 6 al cuadrado 36, entonces este caso quedaría igual 3 metros por segundo al segundo al cuadrado por 36, y los segundos también se le van al cuadrado, están también siendo operados por el cuadrado sobre 2. Los segundos se cancelan con los segundos y hacemos 36 por 3, que me da 108. Entonces este pedazo de 3 por 36, al hacerlo me da 108. Entonces voy a continuar aquí arriba y me dice que esto es x sería igual a 180 metros más 108, que da 36 sobre 2, y las unidades siempre se cancelaron segundos con segundo al cuadrado, entonces me quedan en metros. Entonces el espacio debe ser igual a 180 metros más 100, bueno, hacemos esta división, 180 metros más 108 dividido 2 daría 54, si no estoy mal, y hago la suma, 180 más 54 me da 234 metros. Verificamos, 180 más 54, obviamente me da 234 metros, y ya quedó resuelto nuestro ejercicio en la primera parte. O sea que yo podría llenar aquí, lo voy a llenar en rojo, aquí voy a borrar esta, y voy a decir que ya tengo un dato más, tengo que son 234 metros. ¿Listo? ¿Y qué me faltaría por calcular? Me faltaría por calcular la velocidad final, que es la otra pregunta. Ahí ya podemos quitar este azul y decir que sí lo vamos a considerar. Vamos a, aquí ya cuando yo tenga todos los datos, me falte solo uno, pues lo que puedo hacer es utilizar cualquier fórmula. Puedo utilizar esta, miren, esta que está acá, esta última de acá, la que está aquí en este. Velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado más dos aceleraciones por espacio, porque tengo todos los datos. Pero se vuelve complicado, no es más fácil esta, que es más sencilla. Con cualquiera de las dos que la utilicen, el resultado va a ser igual. Así que ya lo hago para que lo verifiquemos y verán. Voy a hacerlo primero con la sencilla. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces la velocidad final, la que sería igual a la velocidad inicial, que eran 30 metros por segundo, más la aceleración, que eran 3 metros por segundo, ¿cierto? Creo que no se alcanza a ver, entonces espere, yo lo corro un poquitico.
corramos un poquitico aquí, entonces esta línea, para que se vea un poquito mejor, y lo voy a correr un poquitico aquí, ¿listo? Entonces quedaría que velocidad final es igual a velocidad inicial, que eran 30 metros por segundo, ¿cierto? Más la aceleración, que eran 3 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que eran 6 segundos. Entonces mi velocidad final, al hacer las operaciones, me va a quedar, miren que este segundo se cancela con un segundo arriba y todo va a quedar en metros por segundo, entonces serían 3 por 6, 18, o sea, nuestra aplicación, 3 por 6, 18, y 18 más 30 da 48 metros por segundo al cuadrado. O si ustedes quieren lo colocan en la calculadora, dicen 30 más 3 por 6 y da obviamente 48. Listo, ya calculamos los datos y esa ya sería nuestra respuesta. Podemos colocar aquí que esto nos dio 48 metros por segundo al cuadrado. Pero compruébemoslo entonces, como les había dicho desde el principio, con esta otra fórmula, a ver si efectivamente nos da. Ya voy a borrar el tablero para que vean para que podamos aplicar esta fórmula, que es un poquito más larga, esta última, y voy a borrar el tablero para que lo vean. ¿Listo? Listo. Voy a poner en azul nuevamente esta, porque se supone que esta es la respuesta a la que debemos llegar, 48 metros por segundo al cuadrado, utilizando las otras. Entonces cojamos esa fórmula, dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por el espacio recorrido. Y reemplacemos, entonces decimos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial. Entonces, en este caso la velocidad inicial es 30 metros por segundo al cuadrado más 2 multiplicado por la aceleración, que en este caso es 3 metros por segundo al cuadrado, y multiplicado por el espacio recorrido, que ya lo habíamos calculado, que nos dio 234 metros. ¿Listo? Entonces velocidad final al cuadrado, que me queda igual, 30 al cuadrado me da 900, ¿sí? Sí, 900. Y miren aquí las unidades, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y hacemos aquí la operación de este pedazo, que sería 2 por 3 por 234. Y me da 1404. Y miremos las unidades, metros con metros me da metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Y continuamos aquí arriba. Voy a hacerlo así un poquito para no gastar espacio. Y me quedaría que la velocidad final al cuadrado sería igual a, como las unidades son iguales, metros cuadrados, segundos cuadrados, metros cuadrados, segundos cuadrados, por ejemplo, multiplicado metros por metros, no es metro cuadrado. Entonces podríamos decir que es 900 más 1404, que nos da 2304. Y nos quedan metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo que vamos a hacer entonces es extraer la raíz cuadrada para quitar ese cuadrado allá. Velocidad final será igual a la raíz cuadrada de 2304 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. O sea que la velocidad final me quedaría igual. Miren la unidad, este que se cancela con las raíces, me va a quedar metros por segundo, por lo menos las unidades nos dieron. Y colocamos raíz de 2304 y le damos igual. Y pues ustedes pueden ver que la respuesta es 48. Como efectivamente queríamos que nos diera. Obviamente pues por este lado el ejercicio es más complicado, pero si usted lo quiere hacer por ahí no hay problema. La respuesta siempre va a ser la misma, las fórmulas, y este ejercicio está diseñado, y eso fue los aportes de los personajes que les conté ahorita, que nos dan la posibilidad de disminuir mucho el trabajo. ¿Cómo se hacía antiguamente? Antiguamente había muchas fórmulas para muchos movimientos. Para un cuerpo que se mueve en una línea recta, un cuerpo inclinado, un cuerpo en caída libre, un cuerpo que se lanza hacia arriba, un cuerpo que se lanza en forma parabólica. Todos los cuerpos se han descrito con diferentes fórmulas, ¿sí?
y eso implicaba que usted tuviera que aprenderse una cantidad de fórmulas para muchas cosas. En pocas palabras, todo eso lo redujo estos grandes pensadores a estas tres. Obviamente no es la única forma de pensar estos ejercicios, hay otras formas de pensarlo y verlo, pero digamos que lo diseñé pensando en una forma sencilla para que lo entiendan y rápidamente lo hagan. Por ahora necesito que vuelvan hábiles en el manejo de las ecuaciones, porque con el tiempo vamos a requerir más habilidad en ecuaciones y el concepto ya va a ser diferente. Aquí tenemos que tener en cuenta que aunque el proceso es matemático, tiene muchos elementos matemáticos, el pensamiento debe ser físico, que es lo que hay que tener en cuenta, que los movimientos acelerados o desacelerados en un sentido u otro tienen significados distintos en matemáticas que en física. En matemáticas el menos significa que es negativo, pero en física no necesariamente determina que el momento es negativo, indica que hay un cambio de dirección, un cambio en el movimiento, y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando hagamos los procesos. ¿Es engorroso trabajar las unidades? Un poquito, pero digamos que sí es importante que usted esté seguro que las unidades le den al final. Hay libros, y yo creo que les expliqué también en la guía, que podemos omitir las unidades. Y uno puede omitirlas porque realmente al final las unidades van a cuadrar, porque tienen las unidades cuadradas aquí de manera correcta. Pero digamos que sí es un poquito importante que usted maneje las unidades para no tener problemas con eso. ¿Listo? Bien, ese es el primer ejercicio, un ejercicio muy simple, muy sencillo, que es casi directo, porque la forma no hay que despegarlas. Voy a escribirles un ejercicio en donde el ejercicio, digamos que no es tan evidente, no es tan obvio, y ya tenemos que hacer un proceso un poquito distinto. Entonces voy a borrar el tablero para que ustedes vean el nuevo ejercicio. Aquí tenemos el otro ejemplo, el ejemplo número 2, que no es tan inmediato. Vamos a ver cómo sería. Y lo coloqué para que nos dieran decimales y trabajemos un poquito con decimales. ¿Listo? Que digamos que el otro ejercicio era muy inmediato y era muy sencillo, pero era como la parte inicial de la explicación. Entonces vamos a sacar los datos de aquí. Dice, voy a leer lo primero. Un objeto que se mueve a una velocidad constante experimenta una aceleración de 0,3 metros por segundo al cuadrado hasta detenerse. Si el objeto recorre una distancia de 11 metros, determina la velocidad a la que viajaba y el tiempo que necesitó para detenerse. Entonces, vamos, tengo el mismo proceso. ¿Listo? Entonces aquí solución. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces decimos velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia. La velocidad inicial, entonces un objeto se mueve a una velocidad constante, no nos dicen la velocidad inicial. Aquí que nos diga velocidad constante es lo que pasa antes del proceso, o sea, se mueve a una velocidad constante que no es relevante para el ejercicio. O sea que dentro de este ejercicio este dato no lo conocemos. Experimenta una aceleración de 0,3 metros por segundo, entonces lo podemos poner aquí. Pero aquí hay un dato importante que tenemos que tener en cuenta que va enlazado a lo que acabo de decir del signo. Fíjense que nos hablan de desaceleración. La desaceleración significa que el cuerpo cada vez va más lento. Si yo lo coloco positivo, significa que cada vez va a 0,3 metros por segundo cada segundo que se mueve. Y eso no es verdad. Lo que nos está diciendo es que el cuerpo está desacelerando. Por lo tanto, nos toca colocar el signo negativo, que es una interpretación física. Saber que el movimiento está deteniéndose y por lo tanto la desaceleración debe ser negativa. Si nos dicen aceleración de menos, pues ahí están diciendo, pero la desaceleración, el signo de desaceleración, nos están imponiendo el signo negativo. ¿Listo? Entonces hasta ahí era uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Dice, hasta detenerse, si el objeto recorre una distancia de 11 metros, entonces podemos decir que aquí son 11 metros. ¿Listo? Determina la velocidad a la que viajaba y el tiempo que necesitó para detenerse. Uno podría pensar, uy, profesor, pero ahí yo solo tengo 2 datos. Y usted nos dijo del ejercicio que son 3 datos. Y solo tengo 2. Pero si uno lee bien el ejercicio, se da cuenta que ahí está el tercero. Dice, un objeto se mueve a velocidad constante y experimenta una desaceleración de 0,3 metros por segundo al cuadrado. Hasta detenerse. Aquí nos dice el otro dato. Cuando uno se detiene, ¿qué velocidad tiene? Pues 0, ¿cierto? Su velocidad final es 0 metros por segundo. O sea, ahí está el tercer dato que nos hacía falta. ¿Listo? Ahora, vamos a tratar de resolver nuestro ejercicio. Pero fíjense una cosa, ¿se acuerdan que yo les había dicho al principio que estas fórmulas todas contienen la velocidad inicial? O sea que aquí, aunque nos preguntan, determine la velocidad en la que viaja y el tiempo que necesitó para detenerse,
No podemos calcular el tiempo como primeras porque uno de los datos que siempre está en todas las fórmulas es la velocidad inicial. O sea que nuestro objetivo está en calcular la velocidad inicial primero que todo. O sea, ¿cuál no voy a tener en cuenta por ahora? El tiempo. El tiempo no lo voy a tener en cuenta por ahora porque nuestro objetivo es calcular la velocidad inicial, porque todas las fórmulas lo contienen. Pero alguna no contiene el tiempo, entonces vamos a resolver el ejercicio que no contiene el tiempo. Si ustedes miran estas fórmulas, la que no contiene el tiempo es esta, mira, esta última. Esa no contiene el tiempo. Por lo tanto, tengo que utilizar esa. Entonces la vamos a trasladar aquí y decimos entonces que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por el espacio recorrido. ¿Listo? Esa es nuestra fórmula que vamos a utilizar y que necesitamos para resolver este ejercicio. Entonces, bien, aquí entonces, ¿cuál es la recomendación que yo hago? La recomendación que yo hago es tratar de despejar lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, nosotros queremos encontrar la velocidad inicial, entonces tratemos de despejarla y dejarla solita para que de una vez tengamos la fórmula y reemplacemos los datos. ¿Se puede, como lo hicimos ahorita, reemplazar directamente y llegar al resultado? Sí, claro, sí se puede, pero digamos que lo aconsejable es despejar y después calcular el valor. Habrá ejercicios donde no se puede hacer eso, como en este caso. En este caso eso no se puede hacer, yo no puedo despejar fácilmente T y T de aquí porque no se pueden unir. Entonces ahí sí hay que tener cuidado con eso, en esa parte. Pero en términos generales, digamos que siempre se podrá hacer de la misma manera. Entonces empecemos a tratar de despejar. Lo primero que va a hacer es que está sumando, lo va a pasar a restaurar y me va a quedar que velocidad final al cuadrado menos 2 aceleraciones por espacio es igual a velocidad inicial al cuadrado. Si te pasaste de sumar a restaurar. Ahora voy a cambiar esto de lado. Si dos cosas son iguales así, también son iguales así. O sea, puedo darle el estilo que yo quiera. Entonces voy a poner este aquí de principio. No nos olvidemos de colocar los vectores, eso es importantísimo. Velocidad final menos 2 aceleraciones por el espacio. ¿Listo? Y ahora vamos a quitar el cuadrado de aquí, entonces quedaría que la velocidad inicial debe ser igual a la raíz cuadrada de velocidad final al cuadrado menos 2 aceleraciones por el espacio recorrido. Y ya tenemos nuestra fórmula ahí ya despejada. Ya calculamos la velocidad inicial. Ahora sí procedemos a reemplazar los datos. Y entonces nuestro procedimiento quedaría de la siguiente manera. Quedaría que la velocidad inicial debe ser igual a la raíz cuadrada de velocidad final al cuadrado, entonces sabemos que es 0 al cuadrado, 0 metros por segundo al cuadrado, menos 2 multiplicado por la aceleración, ya hemos dicho que nuestra aceleración era menos 0,3 metros por segundo al cuadrado, con 11 metros, ¿listo? Y ya lo tenemos listo aquí. Ahora entonces vamos a mirar, hacemos las operaciones, 0 al cuadrado pues da 0, puedo hacer esto aquí. Y fíjense aquí una cosa tan importante, si yo hubiera considerado que el tiempo era negativo, digamos que lo hubiera considerado positivo, me hubiera dado una raíz negativa. Y las raíces negativas no tienen raíz, o sea, no puedo sacar la raíz negativa, no tendría sentido. Por eso es que tenemos que tener en cuenta los signos cuando estemos trabajando. Si el signo nos indica qué tipo de movimiento estamos haciendo. O mejor dicho, no qué tipo, sino en qué sentido lo estamos haciendo. ¿Listo? Entonces aquí hacemos menos por menos da más. Entonces 2 por 0,3 por 11 daría 6,6 me parece, pero lo voy a hacer. Menos 2 por menos 2 por menos 0,3 por 11 da 6,6, tengo que poner allí. Entonces me da 6,6 metros. Metros, o sea, con metros quedaría al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. O sea que la velocidad inicial en este caso nos quedaría la raíz de eso. Entonces sacamos la raíz de esa O que está ahí. Y, raíz de 6.6 y nos darían 2,5669. ¿Cuántos decimales vamos a utilizar? Bueno, no sé cuántos estarán utilizando habrán estado utilizando. Yo recomiendo siempre utilizar 3 decimales después de la coma decimal. Y utilizando obviamente el método científico, la aproximación, utilizando cifra significativa, pues para que lo tengamos. En este caso sería entonces 2,569. Porque el que sigue es 0 y no aumenta nada, ¿listo? Y nos queda aquí
esto al cancelar nos quedaría metros por segundo. Y ya tendríamos el dato de ahí. Ese dato entonces lo podemos llenar aquí, llenémoslo acá y podemos decir entonces ahora que nuestra velocidad inicial eran 2,569 metros por segundo. Esa era la velocidad que se estaba moviendo ese cuerpo o ese objeto. ¿Cómo calculamos el tiempo? Utilizamos la fórmula que usted quiera, o les digo, la que quiera. Podemos utilizar esta que tiene 2 veces el tiempo y se nos volvería un lío calcularla, o esta que es fácil de despejar. Voy a ponerla ahí. Quedaría que espacio es igual a velocidad, perdón, esa no la que vamos a usar, aunque vuelvo y les digo, si usted la aplica, da el mismo resultado. Ahorita si quieren lo hacemos para que lo vean también, pero pues, da lo mismo. Voy a utilizar esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Listo? Y voy a despejar el tiempo. Entonces paso la velocidad final, la inicial acá a este lado a restar. Y paso la aceleración a dividir. Entonces me quedaría que el tiempo, voy a ponerlo a este lado, sería igual a la velocidad final, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, que es una fórmula que ustedes tuvieron que haber visto por allá antes, cuando hablábamos de, creo que la veían con la aceleración del tiempo acá abajo, es la tasa de la velocidad dividido el tiempo, la diferencia de la velocidad sobre el tiempo nos da la aceleración, es una fórmula que ustedes también han conocido. Bueno, pero por ahora calculemos el tiempo. Entonces, el tiempo entonces sería la velocidad final, que en este caso nos dio 0, menos la velocidad inicial, que en este caso nos dio 2,569 metros por segundo, sobre la aceleración que nos dio menos 0,3. ¿Sí? Y fíjense que si no fuera negativo también, otra de las condiciones, arriba daría negativo y el tiempo sería negativo, o sea que nos estaríamos devolviendo el tiempo, cosa que no tiene ni siquiera sentido. Y entonces hacemos esta adición. Divide eso, menos 2, esta resta que va a dar lo mismo, menos 2,569 dividido, ya la tenía ahí en el ejercicio anterior, dividido menos 0,3, 0.3. Entonces nos dio 8,563. Entonces yo digo que el tiempo son 8,563, porque el siguiente es segundos. Ya miramos a ver si nos da los segundos. Esto es metros sobre segundo al cuadrado. Metros con metros se van, segundos con segundos y sube el segundo si nos quedan los segundos. Entonces el tiempo obviamente aquí nos dio 8,563 segundos. Entonces puedo llenar este dato aquí. Ya puedo quitar este dato de acá y decir que el tiempo son 8,563 segundos. Este es nuestro tiempo. Listo, y ya quedaría el ejercicio resuelto. Ya no habría que hacer nada más, ya el ejercicio estaría resuelto. Voy a resolverlo con esta fórmula para que lo vean, pero vuelvo y les digo, eso no hay necesidad de hacerlo. Yo lo hago para que alguien diga, bueno, y por eso yo quiero ver que efectivamente con la otra fórmula también da. Entonces lo voy a hacer para que lo vean. Voy a borrar esto y voy a colocar la fórmula que necesitamos para que vean que el tiempo también nos da. Aquí la coloqué para que la vean. ¿Sí lo ven? Ya se ve ahí, entonces voy a hacerla para que la vean. Entonces voy a reemplazar los datos porque en este caso despejar la T es muy complicado. Ahí por lo menos es difícil, entonces no lo voy a hacer. Voy a reemplazar los datos. Por este ejercicio, como no, ya sabemos que las unidades nos dan, no voy a utilizar unidades para hacerlo más rápido y no perder tanto tiempo. ¿Listo? Entonces el espacio entonces en este caso serían 11. Entonces sería que 11 es igual. Como les digo, siempre hay que colocar las unidades, pero lo voy a hacer por términos de práctica sin unidades. ¿Listo? 11. La velocidad inicial entonces nos dio 2,569 multiplicado por el tiempo, que en este caso el tiempo eran, no lo sé, es el dato que queremos calcular, más la aceleración, en este caso eran menos, entonces cambiarlo aquí, menos 0,3 por el tiempo que no lo conozco, sobre 2. Entonces nuestro objetivo es despejar el tiempo, ¿listo? Este 2, entonces voy a multiplicarlo arriba para que nos dé, voy a sumar ese fraccionario. Entonces quedaría este por este, ¿se acuerdan que es en cruz? Bueno, no voy a poner una clase aquí de matemáticas. Entonces serían 2,569 por 2, me daría aquí
5,138 menos 5t menos 0,3t al cuadrado sobre 2. Listo, multiplico el 2 por 11, me daría 22. Entonces aquí quedaría que 22 es igual a 5,138t menos 0,3t cuadrado. Voy a pasar estas para allá de restar a sumar y de sumar a restar. Entonces me quedaría, voy a poner esta de primeras, quedaría 0,3t cuadrado. Este que era positivo pasarse a negativo, menos 5,138t. Y este que estaba a este lado, pues sigue siendo positivo. Bien, eso es una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática tiene a igual a 0,3, b igual a menos 5,138 y c igual a 22. Y si usted recuerda la ecuación cuadrática, entonces t es igual a menos b más o menos raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Porque cuando tengo ecuaciones cuadráticas toca resolver con esa fórmula. Entonces t a que sería igual a menos b, entonces sería menos, paréntesis, b, que en este caso sería menos 5,138 más o menos la raíz de b a la 2, que sería este mismo, menos 5,138 al cuadrado, menos 4 veces a, que en este caso a es 0,3, por c, que en este caso es 22, mira lo que está. Listo, cierro paréntesis, cierro raíz sobre 2 por a, que en este caso a sería 0,3. Listo. Esto con unidades se vuelve un rollo, pero por eso no lo utilicé unidades por ahora, aunque sí debería hacerse. Cuando necesitemos hacerlo y estemos obligados a hacerlo, pues tocará colocarlo. Entonces el tiempo que será igual. En este caso se vuelve positivo, 5,138 más o menos. Aquí entonces hacemos 5,138 al cuadrado. Entonces voy a hacerlo al cuadrado. Y ahí me daría 226, perdón, 39999, voy a poner 3,4 para aproximar, que no tener tantos 9 ahí metidos. 26,4, que es 3,99, ¿sí lo ven ahí? 99,0, entonces voy a poner 26,4, ¿listo? Voy a ponerlo más bonito. Menos, entonces hago esa multiplicación, hago la multiplicación de 4 por 0.3 por 22 y eso me dio 26,4 también. Sobre 2 por 0,3 daría 0,6, ¿sí? Esta multiplicación de aquí, listo. Y entonces ahora fíjense que aquí este se cancela con este por ser idénticos y me quedaría que el tiempo es igual a 5,138 sobre 0,6 y voy a hacer la división. Entonces digo 5,138, listo, dividido 0,6 y me da 8,563333, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Entonces el tiempo me quedó 8,563 y fíjense que nos dio idéntico a la respuesta que habíamos calculado ahorita. De manera más complicada, claro, es un rollo hacerlo con este y hay que manejar algunos otros conceptos. Si a alguien le gusta hacerlo de manera complicada, lo puede hacer con ese, o si lo quiere hacer de manera más sencilla, lo puede hacer con el otro. Pero las respuestas siempre van a ser iguales. Digamos que toda la física y todos los elementos que han ido apareciendo en la historia nos han llevado a que los procesos que hagamos estén encadenados unos con otros y pues no importa por qué lado usted coja la vaina, el resultado siempre va a ser el mismo. Y básicamente esa es la explicación de este tema. ¿Listo? El ejercicio en donde hace falta la aceleración y la velocidad inicial simultáneamente, ¿qué diferencia tiene? Que habría que plantear dos ecuaciones y resolver un sistema de ecuaciones utilizando los métodos que ustedes vieron el año pasado: reducción, igualación, determinantes, matrices, Gauss-Jordan o escalonamiento. Cualquiera de los métodos que ustedes utilizaron para resolver sistemas de ecuaciones lineales se resuelven cuando tenemos que calcular velocidad inicial y aceleración simultáneamente. No son muy complicados, pero sí hay que conocer el concepto de sistemas de ecuaciones lineales. No coloqué esos ejercicios en el taller,
digamos, porque eso sí requeriría que que estuviéramos presentes y que yo trabajara con ustedes, y no quiero complicarlos tanto. Creo que hay uno que es parecido a este, no más, pero ahí están nomás. Creo que en algún caso, no estoy seguro, coloqué conversión de unidades, pero usted lo hace al principio y ya continúa todo igual. ¿Listo? Voy a mostrar entonces ahora el taller y voy a mirar si hay algo más que decirlo y pasamos al laboratorio. Aquí está el taller. Entonces, veamos entonces de qué trata. Voy a leer el ejercicio y voy a dar algunos elementos, unos tips para que ustedes lo tengan, pero no lo voy a resolver obviamente porque está parte de su trabajo. Dice, un vehículo circula a 36 km por hora y en un minuto aumenta progresivamente su velocidad hasta llegar a 72 km por hora y calcular la aceleración. Entonces, hacemos lo mismo. Usted dice velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia. Ahí están los 5 datos, entonces vamos a decirnos. Un vehículo circula a 36 km por hora, entonces esa es su velocidad inicial, ¿cierto? Y en un minuto aumenta, ahí nos dieron el tiempo, un minuto. Hasta llegar a 72 km por hora nos dan la velocidad final. ¿Listo? Calcular la aceleración. Miren que son 2 de los 5 datos, entonces obviamente también podíamos calcular la distancia, ¿no? Pero nos están preguntando la aceleración, entonces tienen que utilizar la fórmula adecuada para ese. 3 de los 5 datos, ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Vamos al que sigue. Y dice, segundo, un vehículo parte del reposo. Ahí ya me dieron la información. Cuando algo parte del reposo es que su velocidad inicial es 0. Y alcanza una velocidad de 72 km por hora. Entonces tenemos una velocidad final de 72 km por hora. En 20 segundos. Nos dan el tiempo, 20 segundos. Ya nos preguntan. Calcule la aceleración, obviamente es uno de los datos. Y calcule el espacio recorrido, obviamente es el otro dato que nos da. Aquí sí hay que tener cuidado que las unidades están en diferentes unidades, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 40 kilómetros por hora. ¿Cómo la convierto en metros por segundo? Hago así, hago una linecita y digo, bueno, las horas a qué las tengo que convertir a segundos. O sea, las que eran horas las tengo que convertir a segundos. O sea, las horas a segundos, entonces coloco arriba su relación. ¿Para qué? Para poderlos cancelar. Y tengo que decir una hora, ¿cuántos segundos equivalen? Entonces usted dice 3600 segundos. Listo, ya hizo la conversión a segundos. Ahora, ¿cómo hace la conversión? Voy a correr un poquitico para acá para que me quepa. Una hora, 3600 segundos, cancelamos. Ya lo convirtió en segundos. Ahora lo que tengo que hacer es 2 kilómetros. Para cancelarlos los coloco abajo y los voy a convertir en metros, ¿sí? Entonces digo, bueno, la relación entre metros y kilómetros, entonces por cada kilómetro hay 1000 metros y hago la multiplicación, 40 por 1 por 1000 da 40.000. Obviamente estos kilómetros ya se cancelaron y quedó en metros. Estas horas ya se cancelaron y van a quedar en segundos, dividido lo que debajo. Aquí no hay 3600 por 1 daría 3600 y hago la división, entonces digo 40.000 digo 3600, daría eso, 11,11 metros por segundo. Y ya, esa es la forma de convertirlo. Si tienen otros métodos para convertirlo, bueno, utilicen el método que a ustedes les parezca. Yo la verdad no tengo dificultad con eso. La idea es que usted diga una respuesta correcta. Este es uno de los métodos. Hay otro por regla de 3. Y uno dice, hace una regla de 3 ahí. Yo la verdad no me gusta ese método. Es muy largo, pero bueno, es una regla de 3. Hay varias formas de hacerlo. Usted escoge la que más le guste. Bueno, por ahora no vamos a gastar con eso. Listo. El que sigue dice, voy a borrar aquí los datos que ya los analizamos ahí con ese. Y dice entonces, un conductor de un vehículo circula a 20 metros por segundo. Esa debe ser la velocidad inicial. ¿Listo? Observa un desprendimiento de rocas delante de él y frena. Tarda 10 segundos en detenerse. O sea, nos dan el dato de la aceleración, que es 10. Nos dan el tiempo que demora en detenerse. Y anotar otro dato, dice que se detiene. Por lo tanto, su velocidad es 0. Ahí tengo los 3. Ya ahí puedo calcular los que están ahí. ¿Listo? Cuarto, un automóvil que circula a una velocidad de 54 km por hora frena en un semáforo. Entonces va a una velocidad inicial de 54 km por hora. Esa hay que convertirla, ¿no? Frena ante un semáforo con una desaceleración de menos 3
menos 3 metros por segundo al cuadrado, ¿listo? Entonces, dije que no colocaba datos, tenemos la desaceleración. Aquí sí nos dan el signo negativo que es. Calcular distancia recorrida y hasta detenerse y cuánto tiempo entra para ello. Como nos dice que se detiene, la velocidad final es 0. También tengo los 3 datos, o sea que el ejercicio también es sencillísimo. Quinto, un ciclista se desplaza a una velocidad de tanta, nos dan esa velocidad, y acelera hasta alcanzar una velocidad 36, nos dan esta, en 50 segundos, o sea que nos dan el tiempo. Calcular otras dos, ahí están las 3. ¿Listo? Sexto, cierto automóvil puede alcanzar una velocidad de 108 km por hora. ¿Listo? O sea que nos dan tal. Partiendo de reposo. Entonces mentiras. Su velocidad inicial es 0 y alcanza esa velocidad. ¿Listo? O sea, nos dan esos dos datos. En 10, segundos, aquí está. Igualito al anterior. 7. En otra por el mismo automóvil partiendo del reposo, o sea, la velocidad inicial es 0, recorre 1 kilómetro, recorre una distancia, 1 kilómetro, en 28,3 segundos. Uy, mire que se nos cambian los datos. Calcular aceleración y velocidad final del automóvil. ¿Listo? También están los 3 datos allí, tampoco hay mucho que trabajar. Y vienen los de caída libre. Yo no hice ningún ejercicio de caída libre y dirán, uy, pero eso es diferente. Y en esencia es lo mismo. Entonces voy a resolver uno parecido al que está aquí. Aquí dice, se deja caer una pelota de basquetbol desde una altura de 90 metros, calcular el tiempo que demora en caer, la velocidad en la que llega al suelo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean que es básicamente lo mismo. Voy a hacer uno parecido al del edificio, lo voy a colocar aquí para que lo vean. Vamos a resolver entonces este ejercicio que es de caída libre. Vamos a ver cómo nos va con este, que es básicamente muy parecido al que ustedes tienen allá. Dice, un objeto cae desde una altura de 130 metros, determina el tiempo de caída y la velocidad antes de chocar el suelo. Entonces vamos a ver, pareciera que no tenemos los datos, pero sí. Aquí para distinguir la X, recuerden que en un plano cartesiano nosotros tenemos que la X es así, la Y es así. Entonces como todos los movimientos los hemos hecho así, por eso es llamado X. Pero en este caso, como el movimiento ya no se hace sino en este sentido, entonces podemos cambiar la X por una Y o por una H. Realmente no hay mucha complicación en ese sentido. Puede utilizarse cualquiera de las dos. Bueno, para que lo tengan claro. Listo. Entonces, velocidad inicial. Si yo dejo caer un objeto, lo dejo caer así, dejo caer el objeto. Si el objeto cae, significa que su velocidad inicial es 0. Y en el momento antes de soltarlo, él estaba quieto ahí. O sea, su velocidad inicial es 0. Primer dato que se tiene que obtener, a menos que digan que el objeto se lanza con una velocidad de no sé qué, bueno. Pero en este caso, cae, entonces no hay ninguna velocidad inicial en ningún momento. Desde una altura de 130 metros, este es el dato que yo lleno aquí, 130 metros. Y lo coloco allí, ahí es la misma como si fuera la X. Si quieren dejemos la X para que nos confundamos, y es la misma, ¿listo? Determina el tiempo de caída y la velocidad antes de detenerse. Alguien dirá, uy, pero la velocidad final es 0. Pues después de que golpea el suelo, sí su velocidad es 0. O sea, en este instante cuando golpea aquí es 0. Pero nosotros nos preguntamos justo antes de golpear el suelo, él vea con una velocidad. Entonces esa es la que nosotros tenemos que calcular. En ese caso la velocidad no es 0. Y digamos, bueno, ¿y qué datos más puedo sacar yo de ahí? Hay un dato que debo sacar siempre y es un dato que vamos a utilizar siempre en los objetos de caída libre. Cuando un objeto cae de manera de caída libre, siempre va a tener una tasa de aceleración igual, porque los objetos son atraídos a la Tierra de la misma manera. Toda la Tierra atrae los objetos a una tasa de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Obviamente no es eso, es una aproximación, porque digamos que en Bogotá creo que es 9,79 algo. Usted lo puede buscar en internet, pero en otras ciudades es distinto. Pero la variación es muy pequeña, no es que uno vaya a ser muy grande, la variación es muy pequeña. Pero sí hay una pequeña variación. Pero digamos que en términos reales vamos a considerar 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cuando trabajan en el examen del ICFES, en el ICFES van a considerar, o en las pruebas a ver, que la velocidad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ellos consideran
pues para como usted no puede llevar calculadora allá y trabajar 9,8 se vuelve tan complicado, entonces ellos colocan 10, que es un dato más fácil de manejar. Pero es como una forma de hacerlo más fácil trabajar. Nosotros vamos a trabajar 9,8, que es el dato que se necesita, que es el dato real. Y miren que tiene los tres datos. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Busco una fórmula que calcule la velocidad final o el tiempo en las fórmulas. Yo tengo una que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por espacio. Fíjese que esa no tiene tiempo, que es el dato que nos hacía falta. Entonces la despejo, velocidad final es igual a raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por espacio. Entonces la velocidad final, ¿a qué sería igual? Este es 0 porque la velocidad inicial es 0, entonces digamos que esto lo podemos cancelar. Y me quedaría 2 aceleraciones por espacio. Entonces reemplazamos 2 por la aceleración, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el espacio, que es 130 metros. Metros con metros van a quedar metros cuadrados. Y hago la multiplicación, digo 2 por 9,8 por 130 y me daría 25.480. Seguimos aquí, entonces la velocidad final sería igual a la raíz cuadrada de 25.480 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, así quedó aquí. Y la velocidad final, al sacar la raíz cuadrada, quedaría la raíz cuadrada de eso. ¿Qué me daría si yo saco la raíz cuadrada? Me da 159,246, voy a colocar, metros por segundo. Y miren que ya nos quedó la respuesta de la velocidad final. Entonces puedo llenar ese dato aquí, lo voy a llenar en dato en azul, 159,246, y tengo que calcular el tiempo. Vuelvo y lo digo, podemos calcularla con esa larga difícil, se acuerda la segunda que hicimos en el ejercicio anterior, o puedo calcularla con esta velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y nos da exactamente igual, ¿listo? Entonces voy a pasar a despejarla, velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo, y la aceleración la paso directo, entonces quedaría que el tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Entonces el tiempo, ¿a qué sería igual? El tiempo sería igual a la velocidad final, entonces vamos a irnos aquí, 159,246 metros, aquí se me olvidó poner metros por segundo, aquí metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es 0, está, sobre la aceleración, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tiempo, ya hemos hecho estas conversiones y nos da 2 segundos, ¿se acuerdan? Y lo divido entre 9,8. Me da 16,2888, entonces voy a poner 16,882 segundos. Entonces se demora 16 segundos en caer al suelo. Si ven que no hay necesidad de hacer una explicación más extensa para caída libre, porque es exactamente igual. Lo único que tener en cuenta es que la aceleración ya nos dan un dato desde el principio, 9,8. Y si el objeto se va a caer, su velocidad inicial es 0. O si lo lanzan con una velocidad, tendrían que darnos la velocidad para saber con qué velocidad se está moviendo el cuerpo. ¿Listo? Eso básicamente es así que se hace. Bien, entonces esa sería la explicación básica del movimiento de cinemática. Si tenemos la oportunidad, que espero que sea así, y nos podamos encontrar de manera presencial, explicar esto más a profundidad, porque de esto hay muchos ejercicios y muchas aplicaciones muy bonitas que pueden dar pie a cualquier cosa. Usted puede calcular la altura de un pozo utilizando esto. Usted lanza un objeto, mide el tiempo que demora en caer, y con esto que acabamos de hacer puede calcular qué tan profundo está el pozo, sin necesidad de poner un metro para medirlo. Obviamente hay que tener en cuenta que no estamos considerando la resistencia del aire, no estamos considerando las partículas que hay en el aire que también afectan el movimiento, no estamos tampoco considerando la aerodinámica del cuerpo, pero digamos que con estos datos, con esta información, usted podría dar cuenta de varios ejercicios que tienen consideraciones parecidas. ¿Listo? Bien, voy a pasar entonces al laboratorio para que lo vean y para que vean de qué se trata y ustedes puedan entregarme el trabajo. Importante que me entreguen los trabajos en las fechas establecidas. Ahorita que terminemos entonces la clase les doy el laboratorio,
les doy unos tips importantes que tenemos que tener en cuenta, pues para que no tengamos problemas en la nota. ¿Listo? Entonces pasemos a la otra parte. Bien, muchachos, entonces fíjense aquí está el taller. Entonces usted se va aquí a la parte de aquí abajo, donde está el link, que es este. Oprime la palabra control y debe aparecer la manita, ¿no? Aparece la manita y usted le da enter. Que le cargue. Y entra aquí. Entonces te baja aquí un poquitico y de aquí debe decir Laboratorio Virtual de Cinemática, que es el que yo les había mostrado en este. ¿Sí? Entonces ahí vamos a seguir las instrucciones que están ahí. Entonces dice: elementos reales, tema, interpretación de gráficas, movimiento uniformemente acelerado. Objetivo: interpretar gráficamente el movimiento acelerado de un móvil. Procedimiento: entramos al link, como aquí lo acabamos de ver, y en la página encontrará esto que ya lo están viendo ustedes ahí. ¿Listo? Ahí yo les doy una explicación de para qué sirven estos botones que están acá, estos botones de aquí, y aquí están los valores que le van dando. ¿Listo? Entonces usted tiene una tabla, esa tabla que está ahí, entonces tiene que llenarla. Entonces colocamos en la primera tabla, si usted mira aquí en la tabla, voy a volver aquí al taller. Aquí en la tabla usted puede darse cuenta que se me hizo la tablita. Aquí está la tabla. Dice que el tiempo son 3 segundos. Entonces usted va aquí, vuelve al archivo, 3 segundos aquí, entonces usted llega ahí. Un momento. Entonces usted lo que hace es ir aquí en este y entonces le da play. Obviamente usted tiene que le da play y lo va a parar cuando esté en los 3 segundos. Entonces vamos a ver el movimiento de los 3 segundos. Ya me pasé. Entonces si me paso lo puedo volver con este botón de acá. Lo devuelvo, si lo hizo muy largo, entonces vuelve y le da. Lo para cuando esté cerca, vean, aquí ya estoy cerca, lo para y con este ahora lo aumenta. Lo volví a hacer para que se den cuenta que a veces es mejor volverlo a hacer. Ahí está, 3 segundos. Entonces el espacio, aquí lo voy a terminar con la letra E, que yo los mostré, el espacio son 12 metros. La velocidad entonces 1.9 y la aceleración tal. Entonces usted coloca esos datos y llena esa tabla. Lo mismo tiene que hacer con los demás datos. Ahora el espacio son 10 metros, hace lo mismo. Digamos que usted llega aquí, si quiere buscar los 10 metros, entonces busca en el espacio que aquí le dé 10, entonces yo con este lo devuelvo, digamos que lo devuelvo y voy a mirar que me dé aquí 10, entonces le doy clic, 7, por ahí, mire, estoy muy cerquita, entonces le doy aquí, ahí me dio 10 segundos, entonces lleno esos datos que están ahí. Y lo mismo hago con todos los que están acá. Aquí están todos los datos, llenan toda esta tabla. ¿Listo? Entonces eso simplemente es hacer ese laboratorio que está allí y le va dando unos datos. Si usted se fija en estas gráficas también se mueven algunos puntos que le dice la posición donde está. Me lo voy a volver a poner. ¿Sí ven que los puntos se mueven? Listo, entonces ese punto le dice pues en qué momento está. Entonces responde las primeras preguntas. ¿Qué significa el signo positivo y negativo de la velocidad? Usted empieza a mirarlo dentro de la gráfica. B. Puede concluir frente a las flechas azul y roja que se muestran sobre la moto, o sea, estas flechitas que van dando acá, lo voy a devolver, otra vez. Mira, aquí por ejemplo aparecen. Porque las flechas están así, ¿qué interpretación usted le da después de que lo ve en movimiento? Puede verlo varias veces, le da clic y ve que una aumenta, una disminuye, pero la otra como que no varía de tamaño. Quiero que me diga qué es lo que sucede ahí. C. ¿Por qué la aceleración de la moto nunca se mueve a cero? Bueno, esa es otra pregunta que quiero que ustedes respondan. ¿Por qué las tres gráficas, los puntos de partida de las gráficas están ubicados en distintos sitios? O sea, ¿por qué aquí esta gráfica parte de aquí, esta gráfica parte de aquí y esta gráfica parte de aquí? Y también por qué tienen esas formas. ¿Listo? Y va a escribir sus conclusiones. Debe escribirlo en un laboratorio, como ustedes ya saben hacer laboratorio. Hacen el objetivo, créese un objetivo, que yo pues les doy aquí básicamente la mayoría de la información. El objetivo es interpretar gráficamente el movimiento cerebral móvil. El tema también está ahí, entonces hágalo como usted ya lo sabe hacer. Objetivo, procedimiento, usted escribe lo que hizo. Yo le di clic, yo hice tal cosa, yo hice esto otro.
y observé esto. Entonces anota sus observaciones, llena las tablas y saca unas conclusiones, responde las preguntas y llega a unas conclusiones. A mí me interesa bastante todo lo que ustedes escriben. Yo leo todo lo que escribieron la vez pasada. Esta vez, como el laboratorio ya es mío, ya puedo revisar con más calma qué es lo que yo espero que encuentren allí y se van a dar cuenta de algunas cosas. Es muy sencillo, muy fácil, no tenemos los espacios, van a haber laboratorios mucho más bonitos en este programa, en estos programas son laboratorios bonitos, y también tenemos que hacer unos laboratorios que ustedes también hagan en su casa, pero digamos que de móviles sí es mejor que hagan, y de cuerpos que se mueven, y de cinemática es mejor que ustedes los hagan de manera virtual. Listo, eso es todo lo que hay que hacer allí. Entonces anotan así la información que tienen en este cuadro. Este cuadro hace parte de la información que ustedes sacan, estas preguntas hacen parte de eso y las conclusiones son las que ustedes deben darle a ese tipo de elementos. Ya que estamos aquí, entonces recordarles que este video también lo pueden encontrar, o sea, usted lo está viendo, me imagino que desde el Classroom, pero también lo pueden encontrar todos los videos que hagamos de aquí en adelante en esta página, Leonardo Acosta Viana. Y usted puede entrar ahí, poner mi nombre, Leonardo Acosta Viana, entra y ahí estarán todos los videos, busca el curso y la actividad que tiene que hacer. Por ejemplo, aquí les digo busque de actividad 4, física décimo, pues puede ser en cualquier momento. Aquí yo les doy dos videos para que ustedes vean la explicación del tema de arriba y el proceso de retroalimentación. Usted me puede escribir, yo le respondo a ese correo. No recibo cosas en este correo, solo en el Classroom, quiero dejárselos claro. Y las indicaciones generales que ustedes ya conocen, la fecha de entrega será el 30 de abril, el trabajo será subido a la plataforma de Classroom, no se podrá de otro lado, un solo archivo PDF y solamente los archivos de PDF. Es que cuando me envían en fotos, muchachos, es muy difícil calificar, además que no me las ponen de manera ordenada y eso se vuelve un rollo calificar eso. Y además tengo que ver el proceso de lo que están haciendo, el progreso, y si usted no lo hace así, pues ahí tenemos dificultades. Si se solicita videos, fotos, todo eso, pues usted tiene que incluirlos en el Classroom, pero pues por ahora lo único que les voy a incluir es el laboratorio. Quiero que por favor el laboratorio esté incluido después del trabajo, en la parte de abajo como laboratorio, donde incluyan ustedes, si necesitan incluirle fotos, todo eso yo lo tengo en cuenta obviamente, si quieren incluirle fotos, datos que usted tomó, no sé, cada uno asume las cosas de manera distinta, las conclusiones que llegó, usted llegó a una conclusión y afirma esa conclusión y la contrasta con lo que usted dijo arriba, eso es todo. Hay algunos libros ahí, pueden ver el libro de Hibbert, que es un libro bonito, el libro de Tippens, de McGraw-Hill, que no está complicado. Este es un libro como para de colegio, el Wilson Buffa de Person. Y pues pueden, si ustedes quieren mirar ahí algunas cosas que están allí que pueden ustedes observar, ¿listo? Eso es todo, espero les haya servido. Cualquier cosa, saben que me pueden escribir, muchos de ustedes tienen mi número telefónico, si no, pues habla con el director de curso, con mucho gusto se los daré y los atenderé. Nosotros los veremos entonces en una clase. Después de que hagan todo esto, entonces preparen sus preguntas, que profesor, yo no entendí esto, no entiendo cómo van este ejercicio, en este procedimiento, y todas esas preguntas las responden, pues serán respondidas el día que tengamos la clase, que empezaré desde este próximo miércoles 14 de abril, pero dependiendo del día que ustedes tengan clase, digamos, si los de décimo, es que no tengo el horario aquí a la mano, pero digamos si ustedes tienen en el horario tienen el día miércoles, pues ese día lo haremos, pero si tienen el día lunes, pues entonces tocará esperar hasta el día lunes, ¿está claro? Eso básicamente es lo que vamos a hacer. Espero que les haya servido, cualquier cosa me avisan y estaremos trabajando. Chao, muchachos, nos vemos.